vamos a tener un término que se le llama los antígenos de trasplante, que va a ser cuando el injerto va a tener los antígenos, pero el receptor no. Y esta expresión va a hacer que haya un rechazo o una tolerancia al nuevo órgano. Por eso es importante. Su historia, bueno, desde la antigüedad en las culturas antiguas tenemos lo que es un término llamado el xenotrasplante. El xenotrasplante más que nada es un término que se utilizó para denominar a las diferentes formas o criaturas que, por ejemplo, tenían los griegos, donde personificaban a sus dioses o algunos monstruos con alas o con características de diversos animales y también humanas. Pero simple y sencillamente, pues es un término que se acuñó gracias a lo que fue la mitología de aquella época, ¿verdad? Obviamente en esa época no había pues, trasplantes. De hecho, el primer trasplante del que se podría decir que se tiene registro es de la India en el siglo VIII antes de Cristo por un médico llamado Susruta, pero no está bien comprobado. Igual puede haber referencias a médicos chinos que pudieron o no haber hecho trasplantes, pero también no está completamente comprobado. En la Edad Media tenemos a un fisiólogo y doctor que fue Gaspar de Tagliacozzi, que decía que era posible lo que era como tal el trasplante de órganos de tejidos de un cuerpo a otro. Más sin embargo, no, obviamente pues por los estándares de la época, no, no pasó a mayores dicha definición. De hecho, en esa época, pues la única referencia que se tiene así grande a lo que es un trasplante, pues es de San Cosme y Damián, pero pues más que nada es en un ámbito más que nada religioso. Es hasta Alexis Carrel en el siglo XX que vamos a tener un avance con lo que es la sutura de vasos. Carrel ganó un premio por este descubrimiento y estos avances, ya que gracias a esto, pues sentó las bases anatómicas de lo que es el trasplante. Y en 1930, pues vamos a tener como tal lo que es el descubrimiento del complejo mayor de histocompatibilidad por George Snell. Y en 1950, pues ya lo que son las moléculas de histocompatibilidad como tal bien fundamentadas. Y pues también algo importante a recalcar es que el primer trasplante del que se tiene registro fue en 1906 y lo realizó el doctor Mosqueu Yavkuley y que fue un trasplante de injerto renal. Y pues para las bases de la descripción de la función de las moléculas de complejo mayor histocompatibilidad vamos a tener que van a tener una capacidad heredable de producir anticuerpos contra algunos antígenos y restricción genética de la respuesta inmune. ¿Quién se acuerda de cómo se llama el mecanismo por el cual nosotros no rechazamos nuestras propias células? Acuérdense que es un mecanismo que surge en el embarazo, o sea, durante la formación de los órganos. Doctora, ¿me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Ajá. ¿Quién se acuerda cómo se llama el mecanismo por el cual nosotros no rechazamos de forma normal las propias células? ¿Es autolimitación? No. Pero sí es de esos mecanismos. ¿Cómo? Tolerancia. Tolerancia. Exactamente, la tolerancia. Entonces, la situación con los trasplantes siempre ha sido tratar de buscar, crear algo parecido a la tolerancia, algo parecido al hacer creer al cuerpo que ese órgano que estamos trasplantando es nuestro, ¿no? Para que no lo rechace, ¿sí? Ese ha sido como, de hecho, si ustedes quieren trabajar en eso, podrían ganarse el siguiente premio Nobel, porque pues actualmente, por muy exitosos que sean los trasplantes,
sigue existiendo el riesgo de rechazo y sobre todo se tiene que mantener prácticamente inmunocomprometido el paciente durante el resto de la vida para que no rechace el trasplante, ¿sí? Entonces, ese mecanismo de tolerancia que solamente se presenta en esa etapa de la vida, ¿sí?, es el que nos hace no rechazar nuestras células, a menos de que tengamos alguno de los padecimientos que ya mencionaron la vez pasada, ¿no? De los defectuosos y que empieza a haber autorrechazo. Por cierto, me mandaron las tareas, al ratito las checo. El cuadrito sinóptico. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, Muy doctora. bien. Continúa. Continúa. Ok. Vamos a tener que las funciones biológicas, pues es la principal antes que nada, la presentación antigénica, de la cual hablamos, la inmunobiología de trasplantes, que es la que nos concierne, la formación de repertorio de células T, que también está completamente implicada en lo que es la inmunobiología de trasplantes, en lo que es la tolerancia y el rechazo, y la autoinmunidad. Actualmente en México, bueno, actualmente a nivel mundial se considera el trasplante de órganos pues un problema de salud pública. Aproximadamente en el año 2006 hubo 53,000 trasplantes, aproximadamente el 40% a nivel mundial es en América. De esto el mayor órgano pues trasplantado con 33,000 casos fue el riñón y después el hígado con 11,000. En México se estima que hay aproximadamente 20,000 personas esperando pues un trasplante de algún órgano. Ahora la base genética, pues ya un poquito esto es para recordar. Estas moléculas clásicas, tanto no clásicas, se van a encontrar en lo que es el cromosoma 6. Y aquellas que vamos a denominar clásicas van a ser aquellas que van a tener un gran polimorfismo, mientras que aquellas clásicas van a ser aquellas que van a codificar paralelos con bajo polimorfismo. Una nota importante, también cabe recalcar que la expresión física de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad también incluye a otras, que son como por ejemplo las subunidades LMP2 y LMP7, que son transportadores de péptidos antigénicos, la TAP1 y la TAP2, proteínas del complemento y citocinas. Al grupo de genes codificados dentro de del complejo mayor de histocompatibilidad se le va a denominar haplotipo y su herencia va a ser en bloque, o sea, esto va a significar que se hereda tanto de la madre como del padre. Los genes de clase 1 y 2 son codominantes y esto quiere decir que todas las células del organismo van a expresar 6 moléculas de clase 1 clásicas y las células de origen mieloide, además de las moléculas de clase 1, también van a expresar 6 moléculas de la clase 2. Esto va a ser 3 maternas y 3 paternas. Esa es la herencia en bloque principalmente. Ahora la estructura de las moléculas ya la vimos, pero pues vamos a recordarla. Vamos a tener una molécula tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 va a ser, su característica es que en A3, en su dominio A3, va a poseer un lugar de unión para CD8. Y aquí no se alcanza a ver muy bien, más que nada porque pues es un gráfico que está en 2D y en 3D pues sería diferente. Pero aquí hay un dominio de tipo de inmunoglobulina y la porción B2 se va a unir a este dominio para hacer un lugar de unión para CD4. Y ahora la regulación de transcripción de este complejo, vamos a entenderlo como la porción mínima de genes que se tienen que expresar para que haya una transcripción y para que se expresen las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Esta va a ser mediada por un segmento proximal que se va a conocer como un promotor mínimo para el inicio de la transcripción y el distal que posee 3 reguladores. Aquí esta tablita la encontré y se me hizo interesante más que nada para que vean los niveles de expresión de moléculas en los diversos tejidos. Más que nada vamos a tener que en los leucocitos, en los pulmones, en los nódulos linfáticos y en la próstata va a haber una mayor producción de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, moléculas tanto de tipo 1, tanto de tipo 2 en diversos tejidos.
Y ahora va mi compañera Daniela, que les va a explicar ya como tal la implicación clínica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aunque ya lo vimos, ya hasta se los pregunté en el examen. Ya les quedó claro que una cosa es los genes, que es el complejo mayor de histocompatibilidad localizado en el cromosoma 6, y otra cosa es la expresión de estos genes, ¿verdad? Y para qué nos sirve cada uno de ellos. Entonces, ahorita que comentaron algo de la cantidad de gente que está esperando un trasplante, pues la verdad es que sí es un poquito triste porque la mayoría de esos trasplantes son trasplantes de riñón. La principal causa de falla renal es la diabetes mellitus tipo 2 y pues la principal causa de una diabetes es una mala alimentación. O sea, es algo, digamos, prevenible y que desgraciadamente pues estamos muy enfocados en los avances de la ciencia y en hacer trasplantes y en hacer cuestiones muy impresionantes, pero no vemos la situación que significa la prevención, ¿sí? Entonces, pues sí es muy importante saber este tipo de cosas porque pues es lo que nos van a preguntar, pero en muchas, o sea, nuestros pacientes nos van a preguntar, pero en muchas ocasiones pues ni los familiares más cercanos, como ya lo vieron, tienen la histocompatibilidad, o peor tantito, independientemente de la histocompatibilidad, pues pueden no tener tampoco las características para ser un adecuado donador, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta para sus compañeras hasta aquí o seguimos. No, doctora, todo bien. Ok, seguimos entonces. Ok, bueno, hola. Yo les voy a hablar un poquito sobre implicaciones clínicas de lo que ya nos mencionó Ale. Siguiente, por favor. Vamos a hablar principalmente de 3 implicaciones clínicas de este tema. Primero vamos a hablar de los haplotipos del HLA como factores de predisposición genética a ciertas enfermedades. Después vamos a hablar de moléculas del HLA como responsables en el éxito o rechazo de un trasplante. Y después vamos a hablar del HLA y la tolerancia inmunogénica que existe durante el embarazo. Hablando de... Siguiente, por favor. Ok, ahorita les explico esta tabla. Hablando de los haplotipos del HLA, ustedes saben que los componentes genéticos son determinantes y influyen demasiado para el desarrollo de varias enfermedades. Existe una asociación entre la presencia de haplotipos específicos de HLA y la frecuencia del desarrollo de ciertas patologías. Se han descrito varias enfermedades con una alta incidencia entre individuos con haplotipos específicos de HLA. Es un mecanismo que es responsable de una respuesta inmune adversa. En general, debido a la naturaleza de las moléculas del HLA de presentar péptidos a los linfocitos T, se ha determinado que los péptidos modificados son presentados a los linfocitos T y van a provocar una respuesta inflamatoria, por lo que estas modificaciones en estos componentes del HLA se van a asociar con enfermedades inflamatorias o que tengan un componente inflamatorio. También hay una asociación entre reacciones adversas a fármacos debido a modificaciones o polimorfismos en el HLA. ¿Ok? Bueno, esta tabla que tienen ustedes enfrente tiene ejemplo de 3 enfermedades: la enfermedad celíaca, la artritis reumatoide y la diabetes mellitus. Hablando de la artritis reumatoide, por ejemplo, las moléculas del MHC tipo 2 que contribuyen a la patología de la enfermedad presentan un antígeno compartido y conservan una secuencia de aminoácidos de 70 a 74 que se localiza en la tercera región hipervariable de la cadena de RB1. La naturaleza del péptido presentado se desconoce, pero existe una correlación entre los pacientes que presentan el haplotipo mencionado y la presencia de anticuerpos contra péptidos citrulinados. Es decir, estos pacientes que tienen este haplotipo y tienen otros componentes peptídicos, tienen más, está asociado con artritis reumatoide. Aún se desconocen mecanismos, la unión de estos mecanismos, pero ya existe una relación entre esto, por lo cual es muy importante que se siga estudiando. Siguiente. Ya después ustedes pueden checar esas enfermedades. En el caso de las reacciones adversas a fármacos,
vamos a encontrar que unas asociaciones en el MHC, por ejemplo, para la aspirina, si hay una modificación o una alteración en este lugar del HLA, vamos a tener que la aspirina les va a provocar a los pacientes asma urticaria. En el caso del alopurinol, si hay una modificación en este segmento, les puede provocar síndrome de Stevens-Johnson, necrosis epidérmica tóxica o un síndrome de hipersensibilidad al medicamento. Es importante que conozcamos esto y que sepamos que puede pasar y que puede existir una relación, porque pues en un futuro podemos, tal vez nosotros no nos dediquemos a hacer investigación genética o otro tipo de cosas, pero también es importante que conozcamos todo esto, y los que les llame la atención y se vayan a dedicar a eso, pues tienen, creo que, un campo de trabajo muy, muy interesante, porque después podemos, se puede buscar una farmacología, o se puede buscar que los fármacos sean más, ¿cómo decirlo? Más, que sea más personalizada el tipo de fármacos que se le da a los pacientes, de acuerdo también al HLA. Siguiente, por favor. Hablando ahora sí de los trasplantes, Ale ya nos mencionó una parte, pero bueno, en esta tablita les quisimos ejemplificar cómo es que se va a dar una respuesta positiva o negativa de acuerdo a los componentes. Va a ser positivo si hay un grado de positivo de histocompatibilidad, es decir, si hay un grado, si el tejido que se va a poner en el huésped es compatible o tiene cierto grado, sus moléculas de su HLA se parece un poco y puede ayudar a que no haya cierto rechazo. Si tenemos un ambiente inmunosupresor, por eso las T reguladoras, y si no existe un rechazo, ese va a ser un trasplante positivo. Negativo, ver si hay una histocompatibilidad pobre. Generalmente nosotros creemos que en pacientes las donaciones de familia son las más sencillas, digámoslo así, o es más fácil que sean compatibles. No siempre sucede así. En el único caso en el que sucede de esta forma es en los gemelos, donde pues tienen la misma información genética y los injertos pues realmente no tienen el índice más pequeño de rechazo. Después, también tendrían que ser gemelos homocigóticos, porque homocigóticos. acuérdense que también hay gemelos heterocigóticos. Sí, tienen que ser homocigóticos. Si son heterocigóticos, es como si lo diera un hermano. Como si fuera cualquier otro hermano, exactamente. Ajá. Sí van a tener componentes parecidos porque pues vienen de los mismos progenitores, pero ustedes saben que la información genética pues se recombina y todo eso, ¿no? Para que un trasplante se pueda efectuar con éxito, les decía, tiene que haber histocompatibilidad entre el receptor y el donador. Si no hay esta histocompatibilidad, pues no se puede mantener. Ahorita que la doctora habló del estado de tolerancia, pues si no hay este grado de histocompatibilidad, este estado tolerogénico no va a funcionar. Entonces se van a iniciar reacciones de alorreconocimiento, en las cuales el huésped, es decir, el que recibe el trasplante, va a reconocer las moléculas del MHC del tejido donado y, pues, bueno, estas van a estar presentes en esas células y las va a comenzar a atacar. Principalmente van a ser por linfocitos T, por CD8, por CD4 y por los natural killers, que van a culminar con la destrucción de este tejido. Ustedes saben que hay diversos tipos de trasplante y que son de diversos tejidos. El principal es el riñón y después, si quieren, les pasamos un artículo muy interesante sobre cómo se hacen pruebas. Yo, por ejemplo, creía que se deberían de hacer pruebas para ver con pequeñas partes de tejido para ver si hay un rechazo. Pero en este artículo dicen que no se pueden hacer pruebas en el paciente, porque si nosotros ponemos este tejido y lo rechaza, una vez ya va a haber un reconocimiento, como un tipo de reconocimiento antígeno-anticuerpo. Entonces, cuando el tejido completo se haga el trasplante, lo van a atacar y lo van a matar mucho más rápido. Entonces va a haber un rechazo mayor. Lo que se hace es que a veces en ratones o en conejos se hacen estos injertos y eso. Por eso los trasplantes requieren tanto dinero, son costosos y requieren muchísimos estudios para que tengan éxito. Porque de nada sirve que aún haya un riñón, pero no sea compatible y vaya a haber rechazo y va a ser un riñón que no se va a aprovechar y que al final ni el donador va a ser aprovechado su riñón y para el paciente pues no le va a servir de nada. Y después, no sé si ustedes se acuerdan, pero hay mayor sensibilidad y hay una sensibilización mayor con cada trasplante. Ustedes saben que hay un cierto número
de trasplantes que pueden recibir las personas, porque llega un punto donde se vuelven demasiado sensibles y ya no hay una tolerancia a esto. En el caso de los trasplantes de células hematopoyéticas o trasplantes de médula ósea, va a pasar un poco algo diferente. Aquí sí se van a implantar en los nichos hematopoyéticos de la médula ósea para generar células precursoras que repueblen los estirpes celulares que le hacen falta al huésped. Pero aquí la cosa es que se debe de observar que, pues como ustedes saben, las células sanguíneas llegan a todas partes. Entonces, lo que tenemos que ver y se tiene que revisar es que las células nuevas implantadas, al llegar a los tejidos, no destruyan estos tejidos y provoquen que haya una respuesta inmune masiva. Entonces se tiene que tener cuidado y por eso se hacen tantos estudios. Siguiente, Ale, por favor. No sé si tengan alguna duda. Hasta ahorita. No, compañera. Ok, perfecto. ¿Todo bien? Ok, seguimos. Ok, bueno, vamos a tener que, en el rechazo vamos a tener factores dependientes de antígeno y factores independientes de antígeno. Los factores dependientes de antígeno van a ser baja histocompatibilidad, sensibilización previa, inmunosupresión subóptima o ineficaz. ¿Qué decimos con inmunosupresión subóptima? Bueno, que no sea la suficiente para que el cuerpo no ataque al nuevo tejido. Hay una vía directa, que hay un reconocimiento de las moléculas de HLA del donador por las células T del huésped. Va a haber una liberación de citocinas, activación del complemento, las células NK. Vamos a tener episodios de rechazo agudo y subclínico. Y hay una vía indirecta, que va a haber el reconocimiento de moléculas de HLA del donador por las células T del huésped, representadas por sus propias CPA. En el caso de los factores independientes de antígeno, va a haber una isquemia o daño por reperfusión, edad avanzada del donador, baja calidad del trasplante, hipertensión, hiperlipidemia, poliomavirus y entre otros, o un sistema inmune hiperreactivo. Vamos a tener efectos tóxicos por inhibidores de la calcineotrina y una disfunción crónica del injerto, y también se va a dar por la vía indirecta. El rechazo se puede dar por múltiples razones. De hecho, hay criterios para, si a ustedes les interesa el tema, hay criterios para todos los trasplantes. Recuerdo en las clases de bioética nos decían que a quién le daría, hay 3 pacientes esperando un riñón. Un adulto mayor de más de 70 años, un niño y un padre de familia con 3 hijos de 40 años. Y te preguntan que a quién le das el riñón, porque obviamente pues no la cantidad, como lo dijo la doctora, la cantidad de personas que están en lista de espera pues son muchísimas. Entonces te preguntan a quién le darías el riñón. ¿A quién se lo darían ustedes? ¿Al niño, al adulto o al anciano? Al adulto. Al adulto. En el que haya más posibilidades de que el trasplante sea un éxito, ¿no? Exacto, sí, pero en países donde la donación de órganos no está tan dada, en el caso del adulto mayor, pues suena triste, pero pues ya su esperanza de vida es menor y pues realmente hay más probabilidad de que haya rechazo, como aquí lo pueden ver, en los factores independientes de antígeno. Y en el caso del niño, pues apenas está comenzando su vida y todo. Y en el adulto, pues dependen muchas personas de él. Si nosotros no le damos esa esperanza o no le damos ese riñón, pues estamos condenando también a una familia. Entonces no solo se ve afectada la persona que no recibe o que recibe el trasplante, sino todo su entorno. Y tenemos que considerar esos factores. Sí, pero solo recuerden que aquí lo importante es ver la causa inicial, o sea, porque en el caso del riñón, ¿por qué es la insuficiencia renal? Porque en el caso de una insuficiencia renal primaria o que fue en el caso del niño por alguna malformación congénita o por una infección de vías urinarias recurrentes, alguna cosa que se puede controlar en algún momento, sí sería prioritario. Pero si podemos pensar que la misma causa nos va a hacer que finalmente pierda también el riñón que le estamos donando, pues entonces perdería como puntos en esta contienda de cuál sería el mejor candidato para el trasplante, ¿no? Igual el adulto mayor, o sea, el adulto, no el adulto mayor, el adulto joven de 40 años,
tendríamos que ver cuál es la causa y en qué estadio están las enfermedades o las comorbilidades. Si ustedes tienen una diabetes que ya te está afectando, ya tiene retinopatía, ya tiene neuropatía, ya tiene compromiso a otro nivel, pues comprometemos también el riñón que vayamos a trasplantar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la situación es muy difícil. En todos los hospitales hay comités de bioética, y estos comités de bioética son, aparte de que también hay algunos comités específicos para trasplantes, estos son los que van a determinar todas estas situaciones, ¿no? No nada más es a veces la edad o el entorno social o un poquito lo que pensemos. Médicamente hablando, tenemos que considerar mucho la comorbilidad y la causa primaria de esta pérdida del órgano. Uh-huh. Es muy difícil, y aparte que no hay suficientes órganos, ¿no? La donación de órganos no está muy normalizada en países como México, y pues eso es un problema muy grave. De hecho, la mayoría de los trasplantes que se realizan en niños es porque los donadores son sus padres. Sí. Yo creo que a la mayoría de los padres no nos donar riñón, podemos ir con otro riñón, no tienen la facilidad de decir, ok, te dono un riñón, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Todo, si la causa de pues prácticamente se ponga en riesgo el riñón donador, pues lo piensas, ¿no? Decir, te voy a donar un riñón para que al rato lo pierdas si persistes con tus malos hábitos. Pero en México la situación de la donación en niños es porque los donadores son sus padres. Sí, de hecho, criterios de exclusión como tabaquismo y alcoholismo, ¿no? En el caso de los receptores, no, personas que tienen esos problemas les quitan puntos para esta digamos, contienda. Bueno, el siguiente. Ok, seguimos. Uh-huh. Ok. Bueno, hablando del embarazo, esta va a ser la única situación en la cual un organismo hemialogénico coexiste naturalmente en paz con la madre, o va a coexistir en el mismo cuerpo. Va a haber un mecanismo de ambiente inmunosupresor donde vamos a tener una desregulación de la señalización de los linfocitos T, un decremento de la expresión de los receptores NK-G2 en las células de NK, una prevalencia de las citocinas inflamatorias de TGF-beta, de interleucina 10, una expresión de moléculas no clásicas como el HLA-E, el HLA-F y el HLA-G, una desregulación de la expresión de las moléculas del HLA-A, del HLA-B y del HLA-C, clásicas y polimórficas. También vamos a tener una sobreexpresión o una expresión de HLA-G como mayor implicado. En este caso, pues, para que haya una tolerancia de la madre hacia el feto, pues es necesaria la expresión de estas moléculas. Hay patologías, no sé si la semana pasada vimos en gineco, bueno, los de mi grupo vimos en gineco preeclampsia, eclampsia. En patologías como la preeclampsia, este HLA-G se va a ver menos expresado y vamos a tener que hay una mayor probabilidad de rechazo, o hay una mayor probabilidad de que el sistema inmune pueda rechazar al feto o al embrión si se tiene esta patología. Entonces, también por eso es importante. También... ¿Ya llevaron gineco? La estamos llevando, doctora. Ok, ¿qué han visto de preeclampsia? Porque esto es muy importante. En algunas ocasiones ustedes escuchan que preeclampsia, su síntoma principal es la hipertensión arterial, y le recomiendan a la mamá que no tome sal y cosas así como lo que se hace en una hipertensión arterial primaria. Pero, ¿qué han mencionado sobre la preeclampsia y sus probables causas? Espera, es que estoy tratando de entender la pregunta. O sea, bueno, lo que pasa es que todavía no se pone así de esta es la causa de la preeclampsia, pero sí hay muchas teorías muy firmes
¿Cuál es la teoría más aceptada hasta el momento de la causa de la preeclampsia? A ver, espera. O sea, ¿cuál es la principal etiología? Digámoslo así. Ajá. Espere, yo di ese tema. Oye. Perdón, es que me tocó exponer 5 veces. Pero por algo lo estás mencionando ahorita. Sí, pero es que en esta clase. Ok. Bueno, a ver, deme un segundito. Ahorita se la digo. No, la verdad, espere. Bueno, puede ser por un índice de masa corporal elevado en las madres y por la presencia de de una hipertensión arterial. No, así es como no se manifiesta, pero la causa. No lo sé, esa no se la causa. ¿Cuál es la causa? ¿Cómo crees? Ajá, no, de verdad que me estoy acordando, esa no se las digo. ¿Cuál es la teoría más firme respecto a la causa? Tan es así que el tratamiento es saquen al niño. Sí. ¿No? Por eso te decía, perder el tiempo con decirle, ay, no consuma sal y no sé qué y no sé cuándo, como si fuera una hipertensión arterial primaria, no sirve. Cuando hay una preeclampsia severa o una eclampsia, ¿cuál es el tratamiento? Saquen al niño, no importa la edad gestacional del niño. Saquen al niño para evitar la muerte materna. ¿Esto qué significa? Y repito, es una teoría muy, muy fuerte, pero de alguna manera no se ha podido comprobar. Yo creo que por lo difícil que es la situación de la investigación en estos casos. Pero la teoría muy, muy fuerte sobre el origen de la preeclampsia es que el feto está funcionando como un cuerpo extraño y la madre está respondiendo a un tipo antígeno anticuerpo. Por eso te digo, cuando hay una preeclampsia muy severa o cuando hay una eclampsia, que es cuando la madre convulsiona, ¿qué hacen? Sacar al feto, o sea, sacan al producto y se acabó la preeclampsia, ¿sí o no? Entonces es literal, está funcionando el bebé como un cuerpo extraño, ¿sí? Y un cuerpo extraño pues lo vas a atacar con todos los elementos inmunológicos que tiene el organismo. Ok, ahora en bueno, ahí lo checan, sale, síguele. Ok, dale a la siguiente, Ale, por favor. Espérame, se trabó. No te preocupes. Ahí. Ok, y bueno, va a haber mecanismos celulares que van a participar en la tolerancia hacia el feto. Y vamos a tener lo que ya les había dicho, esta tolerancia pues se va a dar por todo lo que ya vimos en gineco, de cómo va a haber los trofoblastos, van a estar las células, van a haber unos antígenos fetales, va a haber una activación inmune, una respuesta, va a haber una supresión de la activación del sistema inmune para que pues obviamente no se ataque este feto, porque pues obviamente es un cuerpo extraño, es algo que no, pues no es normal, no quiero usar la palabra normal, es algo que no debería. Es que me voy a ver muy antifeto, pero... No, pues es que dilo como es, la mitad de la información del feto no es tuya. La mitad de la información corresponde a otros genes, a otra persona, a otras manifestaciones proteicas que no estuvieron en tu etapa de tolerancia. Sí es un cuerpo extraño, no te preocupes. Okay. Aquí no hay asociación provida, es un cuerpo extraño. Ok, pues sí, es un grupo extraño y pues obviamente tiene que haber una disminución de la respuesta inmune para que pues no se ataque y no se ataque también a los propios órganos de la madre. Así es como funciona esto y también hay un reconocimiento, digamos, hay una tolerancia, digamos que se reconoce el MHC del feto y se dice, bueno, ok, te voy a respetar y no te voy a atacar, digámoslo de una forma burda. Siguiente, por favor. Sin embargo, si ustedes se acuerdan, bueno, pediatría creo que no han llevado,
pero si llega a haber contacto de la sangre del feto con la madre y no son de la misma sangre, sí se hace una reacción que se llama, no han llevado pediatría, ¿verdad? Sí, no, pero es una de que se usan, sí, que es... ¿La enfermedad hemolítica del recién nacido? Ajá. No, eso es ya cuando nació, no. El hecho de que la madre tenga contacto mínimo con una sangre diferente. Y su inmunización, se llama isoinmunización materno-fetal. Ajá, se llama isoinmunización materno-fetal. Adelante. Ok. Creo que alguien tiene prendido su micrófono. No sé si... Ok, bueno. Vamos a tener pruebas de histocompatibilidad. Vamos a tener una, como la determinación del grupo sanguíneo ABO y RH. Una tipificación de los antígenos HLA clase 1 y clase 2. La técnica va a ser por tipificación del DNA. Vamos a realizar pruebas de cruzadas linfocitarias, un monitoreo y detección de los anticuerpos anti-HLA mediante un panel de linfocitos o antígenos HLA purificados. Van a existir técnicas como el ensayo de linfotoxicidad, métodos por ELISA, ensayos basados en técnicas de equipo fluoroanalizador o citometrías de flujo. De hecho, la más usada de histocompatibilidad que vamos a ver más seguido, pues es la determinación del grupo sanguíneo ABO para que no suceda esta enfermedad donde el grupo es incompatible del feto con el grupo sanguíneo de la madre. Siguiente, porfis. Y pues ya, eso sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. Espero que no. Espero que no. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Miren, este tema es muy difícil, es muy extenso, muy bonito. Nosotros obviamente como pregrado, como métodos generales que nos estamos formando, solamente necesitamos conocerlo. No es algo que vayamos a manejar, vamos, ni siquiera es algo que maneje el especialista, sino que lo maneja el subespecialista, en este caso genética con trasplantes, pero sí es muy importante saber que como en todo hay muchos mitos alrededor de esto. Hay quienes piensan que con que tengan el mismo tipo de sangre ya van a ser compatibles. Hay la teoría de que mamá o papá, ya dijimos por qué mamá o papá es más difícil que sean compatibles, ¿verdad? Porque forzosamente la mitad de la información del hijo no es igual a la de mamá y no es igual a la de papá. Entonces, muchas veces los hermanos son los que tienen mayor probabilidad de ser compatibles para donar algún órgano. Tan es así que en la vida real, a mí me ha tocado ver casos en los que tienen que donar médula ósea para una leucemia o para alguna enfermedad, algún tipo de cáncer, y los papás deciden tener un hijo nada más para ver si ese segundo hijo llega a ser compatible con el primer hijo enfermo, ¿no? O sea, son casos reales. Hay hasta películas también de este tipo de cosas, y bueno, pues es un volado, porque aun cuando sea hijo de los dos mismos papás, pues puede no tener exactamente los mismos genes y la misma expresión de los genes, ¿no? Entonces yo creo que hasta aquí nos quedó suficientemente claro para lo que nosotros debemos saber. Lean esto que les dije de las teorías de la preeclampsia, o pregúntenle a esos ginecólogos que ahorita están llevando en donde lo pueden leer. Y el siguiente tema, ¿cuál es? Inmunología del cáncer. Ok, ese lo teníamos planeado también para hoy o para la siguiente. Porque no traigo a la mano el programa. Creo que era para la siguiente. Bueno. Ok, chicos, pues entonces reviso sus tareas. ¿Las subieron a las carpetas que están subiendo cada quien a su grupo? Sí, doctora. Perfecto.
Tara. Muy bien. Perfecto.